A esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matinal a José Luis Rodríguez Gallego, es catedrático del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio de la Universidad de Oviedo, el director del Indurot. José Luis, buenos días. Hola, buenos días. No, perdona, no soy el director del Indurot, soy miembro del Indurot, pero no director. Bueno. Contactamos con usted porque recientemente publicaba un artículo en el que hablaba de los combustibles fósiles, cuestionaba la conveniencia o no de prescindir a corto plazo de los combustibles fósiles. Bueno, la pregunta está ahí. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, pues la respuesta es que, en mi opinión, no podemos prescindir de ellos de una manera radical y tan rápida como parece a la que se nos está llevando, ¿no? Por parte de las políticas, ¿no?, que está desarrollando tanto la Unión Europea como en nuestro caso pues el gobierno español. Es una cuestión complicada, hay que reconocer obviamente los problemas derivados del cambio climático. Yo no niego en absoluto, ¿no?, la problemática ligada a las emisiones de CO2 y las implicaciones que todo esto está teniendo, pero sí pienso, como creo que piensan también muchas otras personas, que nuestra dependencia de los combustibles fósiles es demasiado importante ahora mismo para pensar en que se pueda hacer una transición rápida o muy rápida, como parece que se pretende. Esa es la principal razón, ¿no? La dependencia por los combustibles fósiles para evitar o para intentar hacer una transición más pausada. Sí, mira, utilizaré un ejemplo, una anécdota que ocurrió hace pocas semanas en Estados Unidos, ¿no? Una empresa de ropa muy relevante, ¿no?, de productos textiles, no citar el nombre, decidió no serigrafiar una serie de sudaderas y otros elementos que fabrica a una empresa que trabaja en la industria del petróleo, ¿no? Un poco por aquello del qué dirán, ¿no?, dado que se tratan de industrias contaminantes, ¿no? Bueno, pues la empresa petrolera y la Asociación de Empresas Petroleras de varios estados de Estados Unidos reaccionó mostrando a la sociedad cómo la empresa fabricante de los productos textiles utiliza más de un 90% de derivados textiles del petróleo, transporta todos sus productos, por supuesto fabricados en China y países del este asiático, en barcos movidos obviamente por combustibles fósiles, e incluso los dueños de la empresa textil disponen de un hangar con varios aviones privados que por supuesto se mueven con combustibles fósiles, ¿no?, con queroseno en este caso. Esto, que es una anécdota, en el fondo muestra la realidad que tenemos, ¿no? Por mucho que nos empeñemos, los combustibles fósiles nos rodean por completo, no solamente en su uso para la combustión, ¿no?, sino también en el empleo, como es en el caso del petróleo, pues en productos textiles, como acabas de decir, pero en algo tan básico como los fertilizantes, los lubricantes que usan, por ejemplo, las palas de los molinos eólicos. Es decir, todas estas sustancias están imbricadas directamente en nuestras actividades diarias y va a ser muy complicado no reducirlas, que yo en eso estoy absolutamente de acuerdo, sino suprimirlas, ¿no?, como parece que se nos pretende hacer creer que se puede hacer en muy poco tiempo. Bueno, escuchándole usted, suprimir los combustibles fósiles, ¿es posible? Hombre, a largo plazo yo creo que sí, que llegará un momento en que sea posible. Lo que pasa es que la historia de la evolución de la industria y de la energía en un contexto amplio, ¿no?, de la humanidad completa, nunca ha suprimido fuentes de energía. Es decir, hasta hace no mucho tiempo, un par de siglos nada más, se usaba fundamentalmente la madera, ¿no?, para calentarnos y como principal fuente de energía. A partir de ahí entró el carbón. Después entró el petróleo, pero siempre fue superposición, ¿no?, de unas fuentes de energía respecto a otras. Entraron las renovables, pero se han mantenido los combustibles fósiles. Entró la nuclear, pero se siguió manteniendo un gran uso del carbón. Todo esto nos muestra que es muy difícil históricamente hacer una sustitución plena y completa, sino que lo que ha habido, como digo, es una superposición de fuentes de energía. Así que, muy a largo plazo, si pudiéramos viajar en una máquina del tiempo a dentro de 80, 100 años, seguramente veríamos una sociedad ya en la que el hidrógeno o la energía eléctrica fundamentalmente sean las fuentes principales a partir de energía primaria renovable.
pero a corto o medio plazo yo realmente lo veo complicado. Y no solo yo, que no soy más que un humilde, digamos, trabajador de una universidad española, sino los grandes expertos energéticos que hay en el mundo, ¿no?, que están tratando sobre todo esto. Mire, le quiero preguntar, ¿esta descarbonización acelerada, en el caso, por ejemplo, de España, puede tener una repercusión directa en el alza del precio de la luz? Sí, yo pienso que sí. La verdad es que el tema de los precios es muy complejo porque se generan a partir de un sistema marginalista que tenemos en España que hace que sea el precio, digamos, del combustible más caro el que marque la pauta, ¿no? Por eso tenemos estos precios tan elevados ahora a causa de los precios a su vez elevados del gas. Pero indudablemente la supresión repentina, por ejemplo, del uso del carbón ha podido colaborar sin duda al alza de los precios. Es verdad que el carbón también ha subido en los mercados internacionales, por eso digo que el problema es muy complejo. Ha influido la crisis del COVID, ha influido la crisis de suministros que hay en algunas industrias, influye en temas logísticos de todo tipo y luego influye, por supuesto, la gran dependencia que tenemos, que en España no ha acabado de solucionarse nunca, de fuentes de energía que no tenemos o que no queremos tener en propiedad, digamos, ¿no?, como los combustibles fósiles. El carbón, que era nuestra fuente de energía autóctona fósil, pues ha sido ya finalmente relegado, y el gas natural y el petróleo han sido siempre anecdóticos en la producción en España. Además, ahora la nueva legislación de cambio climático prohíbe su prospección y explotación, lo cual en el caso del gas la verdad es que es sinceramente sorprendente, ¿no?, por el déficit que tenemos y por la previsión que hay a largo plazo de continuar con su uso. Pero bueno, eso es un poco la realidad. O sea que es un problema muy, como se dice ahora, muy poliédrico, pero indudablemente sí una descarbonización acelerada, yo me temo que pueda generar en un momento dado tensiones de precios e incluso consecuencias sociales que igual puedan ser hasta más perniciosas que las que se pretenden evitar, ¿no?, con la lucha contra el cambio climático. Sí, porque en el caso de España, y además escuchándole a usted ahora, no es autosuficiente energéticamente y parece que para que lo sea es complicado fiarlo todo a las energías renovables. No sé si es posible ser autosuficiente con eso. Sí, ahí tenemos que distinguir dos cuestiones. Del total de las emisiones de CO2, ¿no?, que genera equivalentes, no solo de CO2, sino también de metano, de otros gases que genera España, no llega al 20% de las que se generan por la actividad de generación eléctrica. En este apartado sí hemos sido capaces de mejorar mucho en las últimas décadas gracias al impulso que se le dio a la energía eólica, en la que somos una potencia mundial, y al uso de la energía nuclear también, aunque esta también es muy criticada en ocasiones. Gracias a eso no dependemos en gran medida, más que en un aproximadamente 20-30%, dependiendo del año, de los combustibles fósiles, ¿no?, para generar energía. Pero en otros ámbitos, como el transporte, por ejemplo, o el gas de uso doméstico, es decir, la red gasística española del famoso gas ciudad, ¿no?, que se llamaba antes, pues es enorme, ¿no? En todo esto sí que tenemos una dependencia total, ¿no?, y en muchos ámbitos de la industria también. Entonces ahí es donde pienso que los gestores y bueno, la sociedad en general no hemos sido capaces de dotarnos de alternativas lo suficientemente ágiles para evitar que nos afecte tanto estas subidas de precios y todos estos problemas de suministro que ahora hay, por ejemplo, con Argelia. Mire, profesor, tengo aquí su artículo, el artículo que publicaba en The Conversation, que se titula con la pregunta ¿podemos prescindir drásticamente de los combustibles fósiles? Y allá hace el análisis que nos ha repetido usted aquí ahora, pero también, y se lo recomiendo a todo el mundo que nos esté viendo que lo pueda consultar, es de libre acceso en Internet, también hace un repaso a lo que nos ha dado de manera positiva los combustibles fósiles, que nos ha dado también progreso, investigación, ¿no? Sí, claro, realmente la sociedad de hoy es inconcebible sin el uso de estas energías, ¿no? Lo que se llamó, por ejemplo, la revolución verde de la agricultura en los años 60 y 70 del siglo pasado,
pues se debió en gran medida a la disponibilidad de energía barata y accesible, como fue la que suministró el petróleo y posteriormente el gas natural, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos identificadas estas sustancias como algo totalmente pernicioso, que lo son en realidad en gran medida, ¿no? Yo no me fijaría solo en el tema del cambio climático, me fijaría sobre todo en la contaminación atmosférica que se sufre en las ciudades sobre todo, ¿no? Y de la que aquí en Asturias pues tenemos algunos ejemplos. Pero bueno, todo eso no está a veces puesto fielmente reflejado en una balanza, ¿no? Con respecto a los beneficios. Es decir, utilizando un ejemplo muy sencillo, al final el combustible fósil se puede utilizar para mover un tanque, pero también para mover una ambulancia. Es decir, el uso o el abuso no indica que el producto en sí mismo sea negativo o malo. En este caso, además, es todo lo contrario. La población mundial sería seguramente de un orden de magnitud inferior a la que tenemos actualmente si no fuera por estas energías. La industria, como la concebimos hoy en día, no existiría, etcétera, etcétera. Sí, digamos que es casi un pilar del estado de bienestar, como quien dice, ¿no? Indudablemente, sí, es así. O sea, la disponibilidad de energía para cualquier sociedad, y esto no hace falta ser obviamente ningún experto en historia ni en teoría sobre el uso de la energía, pues es como has dicho perfectamente, un pilar fundamental de nuestra sociedad. Hoy, afortunadamente, tenemos otras alternativas mucho más limpias. Vamos a intentar darles uso, vamos a hacer una transición progresiva. Y vamos a evitar demonizar, o al menos eso pienso yo que se debería hacer, lo que nos ha llevado hasta este momento, al menos. Usted que dice que a largo plazo sí sería posible ir erradicando o incluso acabar erradicando los combustibles fósiles, pero ese largo plazo, ¿cuánto es? No, yo creo que pensar en un plazo menor de 50, 60 años es imposible. Se ha visto, por ejemplo, en la reciente cumbre de Glasgow sobre el clima, los países occidentales más desarrollados sí podemos plantearnos objetivos muy ambiciosos a 2030, a 2050, objetivos que en algunos casos pueden afectarnos económicamente de manera muy negativa, pero bueno, eso lo iremos viendo. Sin embargo, países que están en vías de desarrollo, que tienen poblaciones enormes, no sé, pensemos la India, por ejemplo, por no poner el ejemplo habitual de China, países incluso de África, ¿no? Como Nigeria. Nigeria, más de la mitad de su Producto Interior Bruto se origina en la industria del petróleo, ¿no? Como a un país con un nivel de pobreza elevado, ¿no? Con unos niveles de desigualdad terribles como Nigeria, con una población que cuadruplica, quintuplica la de España, le vamos a decir nosotros que tiene que deshacerse de esa industria. Si es prácticamente la única industria, ¿no? que tiene viabilidad en estos momentos allí, ¿no? Bueno, eso hará indudablemente, yo creo, que acabemos funcionando, como se dice ahora, a dos velocidades. Es decir, que países más desarrollados, empezando por los nórdicos de Europa, ¿no? Que ya muchos de ellos tienen un porcentaje de uso de renovables, incluso en el transporte muy elevado, vayan muy por delante, y otros países que además son los más poblados de nuestro planeta y los que más problemas económicos pueden tener, van a ir muchísimo más despacio, ¿no? Con lo cual, como decía al principio, menos de 50 o 60 años en que haya una reducción realmente muy significativa del uso de combustibles fósiles, yo sinceramente no lo veo a día de hoy, aunque es difícil hacer profecías, ¿no? La tecnología también puede que nos ayude, ¿no? Que seamos capaces de desarrollar sistemas de todo tipo mucho mejores que los actuales, el almacenamiento de energía, que se trabaja tanto con él ahora, el tema del hidrógeno. Vamos a ver cómo avanza todo esto, a qué velocidad y si somos capaces de ponerlo en marcha a gran escala, ¿no? José Luis Rodríguez Gallego, catedrático de la Universidad de Oviedo, miembro del Indurot, muchas gracias por sus reflexiones, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a vosotros.